Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Hoy vamos a analizar una historia que, de verdad, parece sacada de un guión, Totalmente. pero que ocurrió íntegramente detrás de las cámaras de una de las telenovelas más famosas de su época, El Premio Mayor. Y es que las fuentes que tenemos, sobre todo el testimonio de uno de los actores, pintan un cuadro de caos absoluto. Es que la premisa es increíble. En pleno apogeo de la serie, sus dos protagonistas, Sergio Goyri y Sasha Sokol, cogen y la abandonan. Así, sin más. Sin más. No es que se acabe su contrato, no. Las fuentes dicen que literalmente hicieron un berrinche y se marcharon. Y la pregunta es obvia, ¿no? Claro, que puede llevar a dos estrellas a inmolar así su participación en un proyecto de éxito masivo. Y esa yo creo que es la clave. No estamos hablando de un simple cotilleo. No, para nada. Lo que revelan estas fuentes, a través de la perspectiva del actor Rodrigo Vidal, es un caso de estudio casi perfecto sobre la fragilidad de las jerarquías. Y sobre lo impredecible que es el éxito. Exacto. Vamos a explorar cómo un personaje secundario, que estaba pensado como un simple alivio cómico, puede conectar tanto con el público que acaba literalmente devorando el proyecto entero. Es que esto va de ego, de poder. Y de la guerra no declarada entre el plan de los creadores y lo que al final dicta la audiencia, que no tiene apelación posible. De acuerdo. Pues vamos a desgranar esto porque la estructura inicial del proyecto era, por lo que veo, de lo más convencional. A ver, el plan original de El Premio Mayor era un melodrama clásico, de manual. Tenía un triángulo amoroso central que era como la columna vertebral de todo. Totalmente. Una fórmula probada y segura. Tenías al galán maduro, que era Sergio Goyri, el gran nombre del cartel. Claro. Luego a la chica intermedia, Sasha Sokol, y completando ese triángulo... Estaba el propio Rodrigo Vidal. Justo. La trama principal, el motor de la historia, debía girar en torno a ellos tres. Todo lo demás estaba diseñado para orbitar a su alrededor. Y en esa órbita estaba la subtrama de comedia. Aquí es donde aparece el personaje que lo va a dinamitar todo. Huicho Domínguez. Interpretado por Carlos Bonavides junto a Laura León. Eso es. La idea era que funcionaran como un contrapunto, un alivio cómico para aligerar un poco el drama principal. Vamos, los secundarios graciosos de toda la vida. Eran el acompañamiento, no el plato principal. Pero entonces ocurre lo que nadie en la producción, pero nadie pudo prever. Que el público se enamora de Huicho Domínguez. No, es que es más que eso. No es que simplemente disfruten del personaje. Es que se convierte en un fenómeno sociológico. La conexión fue instantánea y masiva. Y la descripción que hace Vidal de esto es potentísima. Brutal. No dice se hizo popular o gustó mucho. La frase que utiliza es que Huicho Domínguez literalmente se tragó el proyecto. Es una imagen casi violenta, ¿verdad? Totalmente. Da a entender que no fue un crecimiento gradual, sino un acto de canibalismo narrativo. Es la metáfora perfecta. Lo que empezó como un satélite se convirtió de repente en el sol del sistema. Y claro, la gente ya no encendía la tele para ver el drama de los protagonistas. Que va, la encendía para ver qué nueva locura hacía Huicho Domínguez. Las fuentes dicen que Bonavides estaba viviendo las mieles de su éxito y se convirtió sin discusión en la estrella de la televisión en ese momento. O sea, que a efectos prácticos le arrebató el protagonismo de la novela a quienes lo tenían por contrato. Se lo quitó, sin más. Vale, entonces tienes a una estrella de la comedia que nadie esperaba y a los protagonistas originales viendo cómo su historia se desvanece en tiempo real. Me imagino la tensión. Me imagino que eso en un plató tiene que ser una bomba de relojería. El ambiente debía de ser irrespirable. Una bomba atómica. Y el detonador, como casi siempre en estos casos, es el ego. Claro. Cuando la popularidad reordena el poder de facto en un equipo, las jerarquías firmadas en un papel, dejan de tener valor. Y aquí es donde el testimonio de Vidal es crucial. Porque nos cuenta la reacción en cadena. Exacto. La primera ficha del dominó en caer. Es la del protagonista masculino, Sergio Goyri. Un actor con una carrera muy consolidada como el galán, el héroe romántico por excelencia. Pues según las fuentes, sencillamente no lo soporta. El hecho de que un personaje secundario y encima cómico le estuviera robando todo el foco. Fue intolerable para él. Es que hay que ponerse en su piel un momento. A ver, pensemos en lo que significa para un actor de su estatus. Su marca personal era ser el centro de la historia, el eje.
Claro. Que de repente ese centro se desplace hacia un personaje que representa todo lo contrario a su arquetipo de galán serio, dramático. Tuvo que sentirse como una humillación profesional. ¿Y su reacción no es negociar más escenas o pedir un giro? No. Su reacción es la opción nuclear: renunciar. Entiendo la frustración, de verdad, pero abandonar una producción de éxito masivo de la noche a la mañana es un poco desproporcionado, ¿no? ¿No podría haber algo más que simple ego? ¿A qué te refieres? Pues no sé, quizás sentían que la calidad de la serie se estaba resintiendo, que se estaba convirtiendo en una parodia y eso devaluaba su trabajo. Es una pregunta muy pertinente y desde luego una interpretación posible. Podríamos verlo como una defensa de su integridad artística. Exacto. Para un galán como Goiri, que su personaje quede relegado por una trama cómica que él podría considerar de menor calidad, pues sí, podría ser visto como una ofensa y un paso atrás. Claro. Sin embargo, las fuentes se inclinan más por la interpretación del ego herido, sobre todo por lo que pasó justo después. Con Sasha Sokol. Exacto, porque poco después de que él renuncie, ella también abandona la telenovela, y aquí se sugiere que no fue una decisión aislada. Se especula que Goiri pudo influir directamente en ella. Se dice que pudo haberle calentado la cabeza. Vaya. Y utilizando un argumento que es muy revelador del conflicto. La frase que el testimonio de Vidal pone sobre la mesa es demoledora. Somos los protagonistas tú y yo, y este tío se está llevando todo el crédito. Vaya tela. Esa frase lo resume absolutamente todo. Todo. No es la historia se ha desvirtuado, no. Es nos están quitando el crédito. Fíjate en el somos los protagonistas. ¿Es una afirmación de la jerarquía que ellos sentían que les correspondía? Una jerarquía que ya no existía en la realidad. Ahí está el choque de trenes, el conflicto irresoluble entre el guión planificado y la jerarquía real que dictaba la audiencia cada noche. Y la reacción de ellos, que las fuentes describen sin rodeos como una pataleta o un berrinche, fue romper la baraja. Abandonar el proyecto sin terminar. No buscaron una solución, ni una renegociación, simplemente se fueron. Perder a tus dos protagonistas en mitad de la emisión, eso normalmente es el fin. Suena a cancelación segura. Lo normal. ¿Qué hicieron los productores? Me imagino las reuniones de pánico con los guionistas arrancándose los pelos. ¿Cómo sales de algo así? Pues aquí es donde la historia da otro giro fascinante. Lo que debería haber sido una catástrofe se convirtió, por un lado, en una oportunidad inesperada para Rodrigo Vidal. Claro, su personaje se había quedado en el limbo. Totalmente. Formaba parte de un triángulo amoroso que ya no existía. Se quedó compuesto y sin novia, literalmente. ¿Y qué hicieron con él? La producción, en un alarde de creatividad o de pura desesperación, le dio a elegir. Y la opción que le pusieron sobre la mesa fue, un volantazo de guión espectacular. A ver. Le propusieron convertir a su personaje en el villano y el asesino de la historia. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que con los protagonistas fuera, en lugar de buscar sustitutos, decidieron convertir al tercero en discordia del romance en el malo malísimo? Tal cual. Vaya jugada. Eso es increíblemente arriesgado. Podría haber destrozado la poca coherencia que le quedaba a la trama. Era una apuesta de todo o nada, pero funcionó. Y el impacto en la carrera de Vidal fue inmediato y muy positivo. Me lo imagino. Las fuentes señalan que este cambio radical le permitió consagrarse más como actor de villanías. Es un ejemplo perfecto de cómo el vacío de poder creado por la marcha de unos se convierte en el trampolín para otros. Exacto. Vidal supo llenar ese hueco y en el proceso redefinió por completo su perfil como actor. O sea que el caos generó una nueva estrella o al menos consolidó una carrera de una forma totalmente imprevista. Sí. Pero, ¿y la telenovela? Una cosa es salvar a un personaje y otra muy distinta es salvar toda la producción. ¿Pudo sobrevivir sin sus dos nombres principales en el cartel? Y esa es la consecuencia más sorprendente y, en cierto modo, la lección más dura de toda esta historia. ¿Qué pasó? A pesar de perder a sus dos estrellas, la telenovela, según afirma la fuente de manera tajante, continuó siendo un éxito sin Sergio Goyri y Sasha Sokol. O sea que no solo sobrevivió, sino que siguió triunfando. Sí. Eso es un golpe muy duro para el ego de cualquiera que se considere indispensable. Es que la fuente añade algo aún más demoledor. Dice que la producción no los necesitó para nada. Y esta es la dinámica de poder final, la que lo explica todo. Demuestra que el proyecto, impulsado por la popularidad de Huicho Domínguez, se había vuelto más grande que sus protagonistas. ¿Más grande que las estrellas?
El poder de la audiencia, materializado en su amor por ese personaje, demostró ser infinitamente más fuerte que el poder de los actores establecidos. Entonces, si recapitulamos todo este drama, tenemos un plan perfectamente estructurado que salta por los aires. Por un personaje cómico que se convierte en un fenómeno. Esto provoca una crisis de ego en los protagonistas que se van de forma abrupta creyendo, quizá, que sin ellos la serie no podría continuar. Exacto. Y lejos de hundirse, la producción improvisa sobre la marcha, se adapta, convierte a uno de los actores que quedan en un nuevo y memorable villano. Y la telenovela no solo sobrevive, sino que sigue triunfando. Demostrando de forma empírica quién era prescindible y quién no. Lo que nos deja una lección bastante clara sobre quién tenía realmente el poder en esa situación. No eran los actores, ni siquiera los productores. Era el público. Totalmente. Lo que hemos analizado hoy a partir de estas fuentes va mucho más allá de una anécdota del mundo del espectáculo. Desde luego. Es una crónica fascinante sobre cómo el poder puede desplazarse de forma inesperada y a veces brutal. El plan, las jerarquías, los contratos, todo se vio superado por un factor intangible y que nadie controlaba, la conexión de un personaje con el público. Es como si la audiencia hubiera votado con el mando a distancia y hubiera reescrito el guión en tiempo real. Y los protagonistas originales se negaron a aceptar el resultado de esa votación. Exacto. La historia de El Premio Mayor demuestra que, a veces, la corriente del éxito es tan fuerte que o aprendes a surfearla, adaptándote a su dirección, O te quedas en la orilla mientras ella te aparta del camino. precisamente. La decisión de Goyri y Sokol fue, en esencia, intentar detener esa corriente, y la corriente simplemente siguió su curso sin ellos. Es que es muy fuerte. Te pasas años construyendo un estatus de estrella para que luego un personaje secundario te demuestre que el verdadero poder no reside en tu nombre en el cartel. Sino en la conexión emocional que se genera en la pantalla. Y todo este análisis nos deja con una reflexión final para darle vueltas, ¿no? Sí, una pregunta que se queda flotando después de ver todas las piezas del puzzle. A ver. Cuando el éxito reescribe las reglas de un proyecto sobre la marcha, ¿qué es más perjudicial para una carrera a largo plazo? ¿Quedarse y aceptar un rol que ya no es el principal, a pesar de ser la estrella contratada? ¿O marcharse por una cuestión de ego y arriesgarse a demostrar, como ocurrió aquí, que no se era en absoluto indispensable? Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.